Después de muchos años en que había estado totalmente controlado, en junio del año 2023 reapareció esta plaga, el gusano barrenador del ganado, en Panamá. Es endémica a Sudamérica y allá la teníamos controlada. Desde ese día, 1 de junio del 2023, este animalito se movió 3,700 kilómetros hasta llegar a las fronteras de México con Guatemala. México no tenía responsabilidad en controlar esa plaga cuando estaba al sur de Panamá. Sí tenían responsabilidad nuestros socios norteamericanos, estadounidenses, que tienen la única planta que existe en la región, en el continente, para producir las moscas estériles que se necesitan. Bueno, el asunto es que se les fue de control, viajó más de 3,700 kilómetros hasta que llegó a México. Desde el mismo mes en que apareció en Panamá, nuestro gobierno anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dispuso que se reforzaran las medidas de inspección en aeropuertos, en aduanas, etcétera, porque sabíamos pues, que estos animales viajan, pueden viajar en personas, en animales, en fin. En mayo del 2024, porque veíamos que esto no lo estaban deteniendo, se activó una campaña de capacitación de médicos veterinarios, 4,400 clínicas y lugares donde se venden, hay veterinarios donde va la gente a comprar medicamentos para sus animales, o sea, toda una campaña preventiva. Ya en el mes de julio, todavía no estaba acá, pero veíamos que avanzaba, el presidente Andrés Manuel López Obrador dispuso activar el Dispositivo Nacional de Emergencia, que le da atribuciones especiales a la Secretaría de Agricultura y al Senacica para hacer una serie de controles. Eso ya se hizo ley en julio del 2024. Finalmente, nosotros iniciamos el gobierno en octubre del año 2024. Inmediatamente tomamos contacto con el entonces secretario de Agricultura de los Estados Unidos, revisamos la campaña, acordamos las medidas como lo habíamos acordado desde el día 1 con sus autoridades sanitarias, vimos que las cosas estaban funcionando bien y que teníamos que prepararnos para lo que pudiera venir. De hecho, tuvimos una visita de la subsecretaria de Agricultura responsable de estos temas, estadounidense, que vino a México, nos reunimos con ella, visitó lo que estábamos haciendo, en fin, siempre hemos trabajado de la mano con las autoridades sanitarias estadounidenses. El 24 de noviembre del año 24 detectamos el primer caso aquí en México. ¿Dónde lo detectamos? En puntos de control que se habían establecido con mucha anticipación. Todos los animales, el 100% de los animales que transitan del sur de México hacia el centro o hacia el norte, el 100% uno por uno se revisan, se inspeccionan, se tratan preventivamente con medicamentos que están aprobados internacionalmente para que el movimiento de ganado sea totalmente seguro. Eso es muy importante. Claro, las moscas además vuelan, no solo van en los animales y por eso, claro que ha ido avanzando. Iniciamos en el mismo mes de noviembre del 24 la dispersión aérea de estas moscas estériles. No quiero entrar en detalles, tomaría mucho tiempo, pero las moscas estériles son una especie de extinguidor que se usa para apagar este fuego. Interrumpen el ciclo reproductivo de la mosca. Desde noviembre del año pasado empezamos la dispersión, con pocas moscas. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos son los únicos que tienen la fábrica de producción de moscas en Panamá y dispersamos todas las moscas que ellos nos facilitaron. Desde entonces hemos mantenido el control de la movilización del ganado, la vigilancia epidemiológica. Quiere decir esto que en zonas donde creemos que hay un riesgo o donde ya sabemos que hay el gusano barrenador,
inspectores nuestros y de las asociaciones de ganaderos, visitamos los ranchos, inspeccionamos el ganado para tratar de identificar casos. Cuando alguien reporta un caso, o lo identificamos nosotros, 20 kilómetros a la redonda se aísla y se visitan todos los ranchos, 20 kilómetros a la redonda, para inspeccionar el ganado y ver que no haya otros casos. Cuando son más al norte, el aislamiento es 40 kilómetros. Eso cuesta decenas de millones de pesos que ha invertido el gobierno federal. Hemos hecho una campaña enorme de capacitación y educación sanitaria. Prácticamente todos los ganaderos de México han sido capacitados, informados. Los médicos veterinarios han sido capacitados e informados. Y como les digo, hemos dispersado moscas estériles, empezaron a aumentar los números de moscas estériles que llegaban a México. Ahorita ya están llegando 100 millones de moscas semanales que se dispersan en las zonas que de común acuerdo con APHIS, la Autoridad Sanitaria Norteamericana, priorizamos por ser de mayor riesgo. Vamos a llegar ya en estos días a 1,000 millones de moscas dispersadas y vamos a mantener ese ritmo. ¿Qué más podemos hacer? Yo me reuní con la secretaria Brooke Rollins de Agricultura de los Estados Unidos el 6 de mayo en su oficina. Revisamos las medidas, ellos nos habían hecho saber algunas cosas que querían que mejoráramos, todas ellas, el 100% de las solicitudes se atendieron en horas o máximo en días, porque es de nuestro interés que la campaña funcione bien. No solo por las exportaciones, sino por la salud de los animales de nuestros ganaderos. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, y el 10 de mayo nos avisaron que nos iban a cerrar la frontera. Finalmente pude hablar con la secretaria Rollins el domingo 11 de mayo y acordamos una suspensión temporal por 15 días, periodo en el cual vamos a ver qué nuevas medidas, qué podemos reforzar, para que en 15 días ellos hagan su evaluación y nos abran la frontera nuevamente, que es lo que México espera. Tomamos ayer un acuerdo con los gobernadores y gobernadoras de los estados exportadores y de los estados del sur que están afectados. También nos reunimos con todas las asociaciones ganaderas. Acordamos una serie de medidas que ya están en implementación, reforzar la movilización, el control a la movilización del ganado. Vamos a hacer un barrido desde el Golfo de México hasta el Pacífico, a la altura de Veracruz, hasta llegar a Oaxaca y sur de Guerrero, visitando el 100% de los ranchos a inspeccionar. Estamos teniendo reuniones diarias con APHIS. En fin, estamos haciendo todo lo que es materialmente posible hacer. Hemos pedido durante meses, sin respuesta, que se abra la planta de producción de moscas estériles en México, en el estado de Chiapas. Seguimos esperando la respuesta de las autoridades porque eso es esencial para poder combatir con efectividad esta plaga. Muchas gracias, Presidenta. Lo único que informaron fue lo que informaron públicamente, de que era un asunto privado, que era un asunto personal. Así lo informó la Embajada de los Estados Unidos en México y no hemos recibido mayor información. Entonces, pues no podemos seguir opinando hasta no recibir mayor información. Por cierto, sí quiero aclarar porque ayer algunos medios difundieron que había un congelamiento de cuentas. Hablamos con la gobernadora y la gobernadora nos dijo que ella no tiene cuentas en el extranjero. Esa es información de la gobernadora. Sí, también le pedí al general Cortés que se pusiera en contacto pues con algún representante o con alguno de los miembros de Los Ángeles Azules para saber exactamente. Ellos tuvieron este robo hace unos días y hasta después presentaron la denuncia. Entonces, para poder saber dónde fue, cómo fue, cuál fue el modus operandi y hacer todas las acciones preventivas y también pues de seguimiento de este caso para poder llegar a los responsables. Ellos en su comunicado, bueno, hacían finalmente un llamado a autoridades, decían federales, estatales, sí, etcétera. Y lo vamos a hacer. Va a llamar la Guardia Nacional, que es quien está encargada de la vigilancia en carreteras, para saber cómo fue este asalto, más allá de la denuncia que hayan puesto en la fiscalía correspondiente,
y hacer todas las acciones preventivas en esta parte de la carretera. Se ha avanzado mucho, pero todavía hay robo en carreteras. Entonces, pues, saber cómo fue, alertar para las acciones de vigilancia y también, pues, para que desde la Secretaría de Seguridad y la propia Guardia se pueda, pues, colaborar con la Fiscalía donde se presentó este caso y detener a los responsables. Muchas gracias, buenos días. Acercamiento con esta universidad. Vi el comunicado, viene la información de la propia Fiscalía del Estado de Jalisco. El día de hoy justamente en gabinete le pedí al secretario de Seguridad que se pusiera en contacto con el fiscal y con la comisión de la Universidad de Jalisco, Universidad de Guadalajara, es Universidad de Guadalajara, para la UDG, para poder saber de dónde vienen los datos, qué información tienen y cómo poder, primero saber si en efecto hubo un aumento en el número de personas desaparecidas, ver de dónde vienen esos datos y segundo, pues trabajar conjuntamente con esta comisión para poder pues prevenir en caso de que siga este proceso de pues de reclutamiento de jóvenes, sea de manera voluntaria o no voluntaria, no importa, para poder pues desarrollar todos los esquemas necesarios para atender a los jóvenes de Jalisco. Les queremos compartir el avance que tenemos en la generación de los nuevos contratos para continuar con el suministro y el abasto de los medicamentos para todas las clínicas y hospitales del país. Siguiente. Hay 3 grupos de medicamentos que les queremos comentar. El primer grupo, que ya les hemos dicho, son cerca de 1.139 tipos de insumos para la salud, medicamentos, dispositivos, reactivos, pruebas. Son los medicamentos de fuente única y patente. Los de más alto costo, de algunas de las enfermedades más complicadas, los más caros de estos medicamentos para cáncer, hemofilia, otro tipo de enfermedades. Estos medicamentos no fueron afectados por la nulidad de la licitación que se tuvo. Es decir, estos medicamentos desde que se asignaron en enero siguen siendo pedidos, los contratos están formalizados y rutinariamente están siendo pedidos, entregados y dispensados directamente a los pacientes. Este grupo es un grupo además donde se hizo una negociación estratégica de parte de la Secretaría de Salud al inicio del año y representó un ahorro de esta compra de medicamentos de cerca de 27,000 millones de pesos en la compra bianual con respecto a precios de años anteriores. Luego tenemos otro grupo que son 954 tipos de medicamentos que al día de ayer se volvieron a generar nuevos contratos derivados de la nulidad de la licitación. Es decir, son las claves de tipos de medicamentos donde quedó claro que habíamos adjudicado a los mejores proveedores, no solo en términos de costo, como habíamos hablado en varias ocasiones, pero también que en los meses desde que se hizo la licitación habían mostrado estar rutinariamente entregando los insumos que le solicitaba el sector salud. Estas claves fueron asignadas el día de ayer y hoy, a partir de hoy, las instituciones pueden ya formalizar contratos y comenzar a pedir este abasto de medicamentos. Para que vean lo importante también de estas claves, representan cerca de 2.200 millones de piezas de insumos para la salud en este siguiente año 25 y 26. Y si comparamos cuánto costaron este año comparado a los precios a los que se habían adquirido en procesos previos, es un ahorro de cerca de 11.6 millones de pesos en estas claves. Estas claves son las primeras del proceso de nulidad de la licitación que ya se reasignaron y que las instituciones pueden pedir para que le llegue a los pacientes a la brevedad. Y son, en todos los casos, proveedores que ya habían sido adjudicados y que habían demostrado no solo los mejores precios, pero también las mejores entregas en términos de sí estar entregando lo que se les solicitaba. Y tenemos otros 837 insumos para la salud que están hoy ya en un proceso de generación de nuevos contratos vía el proceso que hemos mencionado de subastas inversas. Esto por 2 razones. Uno, son medicamentos que se compraron más caro de lo que pudieron haberse comprado, más caro que lo deberían haber sido adjudicados. Y en segundo lugar, medicamentos de proveedores que han demostrado incumplimiento sistemático en estos últimos meses, que por esa razón estamos haciendo esta subasta. Nosotros contemplamos que todas las subastas de estos medicamentos en su totalidad quedarán asignadas antes del 26 de mayo. Pero para poder trabajar en paralelo y asegurar que tengamos abasto pleno en los hospitales y clínicas, en estos medicamentos que se van a estar haciendo por subasta inversa, en 175 de ellos, que incorporan 21 oncológicos, hemos realizado también una compra urgente
de parte de las instituciones de salud, el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, los institutos nacionales de salud, etcétera. En ese caso, hemos comprado 175 claves que se solicitó entrega inmediata, son 85 millones de piezas que pidieron las instituciones, y para que vean la razón por la que hicimos este proceso de nulidad del fallo, en esta compra urgente, vía un proceso de subasta inversa de entrega inmediata, ahorramos cerca de 1,000 millones de pesos, un poco más de 1,000 millones de pesos, comparado a los precios de la licitación. Es decir, sabemos que estas subastas que se van a realizar a final de mes van a incidir en tener mejores condiciones de precio y también, evidentemente, mejores proveedores que cumplan, que entreguen los medicamentos e insumos a los hospitales y que entonces los pacientes puedan acceder a ellos de manera más rápida. Siguiente. Y finalizar, nada más queremos comentarles cómo va la entrega mes con mes de medicamentos. Podemos ver que en enero el sector que involucra al IMSS, al ISSSTE, al IMSS Bienestar, recibió cerca de 51 millones de piezas de medicamentos. Eso subió un poco en febrero a 67 millones y ya a partir de marzo tenemos números mucho más altos y estables. 168 millones de piezas en marzo y 159 millones de piezas en abril, que en abril baja un poco, también asociado a que tuvimos varios días inhábiles, tanto la Semana Santa como el puente de la última semana del mes, que hacen que pues, ciertos días podamos recibir menos medicamentos al tener menos capacidad resolutiva de recepción. Este mes de mayo, los primeros 8 días, que son 4 días hábiles, ya habíamos recibido 38 millones de piezas, que nos coloca en números para seguir estando en esas 160 millones de piezas al mes aproximadamente, que es lo que hemos calculado requiere el sector. Es decir, no solo estamos avanzando en la reposición de los contratos, en la generación de nuevas órdenes de suministro que ya pueden empezar el día de hoy, pero también se ha mantenido la entrega de medicamentos en el sector, inclusive en este proceso de cambio de proveedores. Sería eso el avance que tenemos y todos los días le seguimos dando monitoreo para asegurar que los proveedores sigan entregando y acelerar los procesos para pedir los medicamentos que aún faltan.